Ok, listo. Ok, pueden ver la pantalla bien. Excelente. Sí. Listo, excelente, ok. Bueno, como lo comentaba, yo soy un estudiante de medicina y cirugía de aquí de Honduras. Pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, específicamente en el campus que está en Tegucigalpa, Honduras. Muy bonito campus. En la carrera de medicina nosotros tenemos nuestra facultad, que es la Facultad de Ciencias Médicas, y esta está un poquito más retirada, no está cerca ahí en el campus, pero está relativamente cerca, como unos 4 kilómetros de distancia. Es una facultad bastante dinámica y al lado de esa facultad está pues el hospital donde nosotros aprendemos, hacemos todas nuestras prácticas clínicas y eso, ¿verdad? Entonces nada más algo como así introductorio, digamos, para que nos conozca, doctor, y también para que mis compañeros se sientan un poco motivados por dónde somos. La Universidad Autónoma, esta es la entrada principal, muy bonita universidad, las instalaciones, tiene un campus bastante grande. En esta imagen de aquí pueden ver el polideportivo. Este es un edificio de química y de biología y otras materias. Aquí está el centro comercial. En esta imagen de aquí abajo podemos ver aquí el edificio administrativo, que es donde están todo el personal de control, ¿verdad? De la universidad. Y aquí en la izquierda, en la imagen de abajo, podemos ver el logo de la Autónoma. Esta es la entrada principal y lo que nos caracteriza a nosotros es una universidad pública bastante grande, muchísimas carreras, muchos estudiantes y pues la mayoría de los profesionales exitosos de Honduras salen de esta universidad y con mucho orgullo la estamos representando hoy. Entonces, siguiente estarían las instalaciones de nuestra facultad. Como le mencioné, doctor, no estamos ahí directamente en el campus universitario, en la Autónoma, sino que estamos un poco más retirados y aquí están algunas de las instalaciones. Este pequeño arco que se ve aquí es parte de donde está la entrada. Esta imagen de aquí abajo es la Facultad de Ciencias Médicas, dice aquí el título. Aquí es donde están los guardias, entran los carros por aquí, docentes, alumnos, y todo lo que está aquí adentro están las instalaciones donde nosotros recibimos las clases. En esta imagen de la derecha de abajo podemos ver los edificios. Este es uno de los más modernos de nuestra facultad. Aquí recibimos clases de ciencias básicas, algunas clínicas también. Los que son instructores de laboratorio a veces utilizan esas aulas para dar sus conferencias, sus prácticas. Entonces eso nada más como para conocer un poquito de lo que nosotros hacemos como estudiantes y a lo que nos dedicamos prácticamente a tiempo completo, ¿verdad? Entonces ahora sí, comenzando con la charla, como les mencioné en el título, vamos a hablar hoy de configuración externa del encéfalo. Y el encéfalo, como sabrán, está compuesto tanto por el cerebro como el tallo cerebral. Entonces vamos a dividir la práctica en esas dos partes, el cerebro y el tallo cerebral. Y el tallo cerebral incluyendo el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Y también un poquito del cerebelo, vamos a mencionar algunas cosas ahí que se pueden ubicar por cercanía, ¿verdad? Anatómica. Entonces, comenzando por el cerebro. Este órgano a mí me llama bastante la atención desde que yo tengo memoria. Nada más para hacerles como una pequeña introducción, a mí me gusta bastante la neurociencia porque yo tuve la experiencia de que mi abuela materna se enfermó de Alzheimer y yo viví con todos los síntomas de que se le olvidaban las cosas, no reconocía nada, tenía relajación de esfínteres y todo eso, entonces a mí me llamó bastante la atención como su comportamiento, qué era lo que pasaba en su cerebro. Y por eso fue que a mí me motivó bastante como seguir el estudio, ¿verdad? Con neurociencias, ya entrando a la facultad, llevando neuroanatomía, llevando semiología, clínica, ya he ido pudiendo comprender un poquito de lo que va sucediendo. Entonces, por eso es que nos entramos un poquito más en esta ciencia. Entonces, el cerebro, empezando con el cerebro. Este es el órgano más complejo del cuerpo, realmente. Es una estructura bastante interesante porque el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Y pues para estudiar la configuración externa del cerebro, vamos a hacerlo un poquito metódico, digamos. Vamos a ir por partes y luego por las imágenes que vayamos viendo, vamos a describir cuáles son las partes que nos compete saber a nosotros como estudiantes. Entonces, el cerebro eh,
Es un órgano que se puede dividir anatómicamente en planos. Y esto es muy importante para nosotros podernos ubicar cuáles son las partes o con respecto a qué estructura, dónde está ubicada, qué otra estructura, más que todo en la configuración interna. Entonces, los planos anatómicos son bien sencillos. Está el plano vertical, digamos, que es el sagital, y ese nos va a dar esta imagen de acá. Está el plano coronal, que esté aquí como una corona, por eso se llama coronal, y nos va a dar esta imagen de acá. Y está el plano horizontal o transverso, que nos va a dar esta imagen de aquí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque el plano coronal nos divide un segmento anterior de uno posterior. El plano horizontal nos divide entonces de una parte izquierda de una derecha. Y el plano horizontal nos va a dividir en un segmento superior y en uno inferior. Esto es muy importante para entender incluso las lecturas, por ejemplo, de imagen, de tomografías computadas, resonancias magnéticas, etcétera. Y así nosotros nos podemos ubicar para identificar las estructuras cuando hablamos de la configuración interna también del encéfalo. Entonces, eso es importante saber, ¿verdad? Y un poquito de anatomía general también, saber que el cerebro tiene no 4, sino 5 lóbulos anatómicos ya identificados. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, los típicos lóbulos que se identifican son el lóbulo frontal, el parietal, el occipital y el temporal. Pero si nosotros abrimos un poquito aquí el lóbulo temporal y un poquito el frontal y el parietal, podemos ubicar en la profundidad del encéfalo el lóbulo de la ínsula. Y este es un lóbulo que se ha estudiado recientemente en los últimos 50 años y tiene muchísimas funciones, tanto viscerales como el control de las emociones y otras cosas autónomas, ¿verdad? Entonces, así de manera general, pues el lóbulo frontal es el lóbulo que hace la planeación, la ejecución, tiene la parte motora, el control motor y tiene también estructuras que corresponden a otras funciones corticales superiores, se podría decir. El lóbulo parietal que está ubicado aquí, este corresponde más a funciones como asociativas y también a orientación en espacio, en tiempo, en persona. A eso corresponde más el lóbulo parietal. El lóbulo occipital se define bastante como, tiene una función bastante ligada a la visión. Entonces, toda la percepción y la interpretación de ese sistema sensorial, la visión, nosotros lo podemos interpretar en el lóbulo occipital. Y el lóbulo temporal, que tiene funciones corticales superiores también, como la atención, la memoria y el lenguaje también. La audición, que se ubica un poquito aquí arriba, la comprensión del lenguaje está por ahí cerca también y otras funciones que puede tener el lóbulo temporal que están implicadas en la evolución pues, de nuestra especie Homo sapiens. Como les mencioné, el lóbulo de la ínsula, pues funciones viscerales y autónomas y de emociones y todo eso. Entonces, hablando de la estructura propiamente del cerebro, pues el cerebro se puede dividir en hemisferios, digamos. Entonces está el hemisferio izquierdo y está el derecho. En esta imagen nosotros podemos ver el hemisferio izquierdo. Esta es la parte anterior y esta de aquí sería la parte posterior y aquí sería la parte media, ¿verdad? Entonces, para empezar, el cerebro se divide en tres caras, si se podría decir. Entonces, esas tres caras son la cara dorsolateral, la cara dorsal y lateral, que es esta que estamos viendo justamente ahorita. Está la cara también ventral o la cara orbitaria, también se podría decir, que es como que si estuviéramos viendo el cerebro para arriba, ¿verdad? Podemos ver todas las estructuras del tallo, el círculo arterial cerebral y todas esas cosas. Y está también el corte medial, es decir, como por dentro. Si yo agarro los dos hemisferios y por la mitad hago un corte sagital o medio sagital, entonces voy a poder visualizar todas las estructuras de en medio. ¿Ok? Entonces, para estas tres caras, vamos a describir cuáles son las estructuras anatómicas que competen. Entonces, empezando con la cara dorsolateral. Si se fijan aquí, nosotros podemos ver a simple vista dos cosas. Podemos ver circunvoluciones o giros y podemos ver surcos o cisuras. Entonces, esto es importante porque hay surcos, cisuras que son principales, que me dividen lóbulos anatómicos y así. Y hay giros que son importantes también para algunas funciones específicas.
Sabemos que el cerebro está en constante comunicación, es un órgano que tiene aproximadamente 100 billones de neuronas y tiene muchísimas más conexiones. Entonces, se ha identificado a medida que va pasando el tiempo cuáles son las funciones que tienen las áreas específicas con otras, ¿verdad? Entonces, empecemos hablando con las fisuras o los surcos. En mi experiencia como estudiante, yo he identificado que podrían haber algunas diferencias entre los términos surco y cisura. Pues cisura hace referencia más como a algo más importante que divide lóbulos, que es más profundo, usualmente son más abiertas. En cambio, los surcos son un poquito más pequeños y los surcos dividen más como los giros o las circunvoluciones. Entonces, algunos libros que lo intercambian pueden ser sinónimas, algunas personas que lo usan diferente, pero a mí me gusta recalcar en las cisuras porque hay algunas que son bien importantes, que son las que dividen los lóbulos. Entonces, empecemos con la primera cisura y le voy a dibujar aquí esta de acá. Esta sería la cisura lateral y es la cisura lateral de Silvio, es el nombre que se le da. ¿Por qué es importante esa cisura? Porque me divide el lóbulo temporal, que lo tengo aquí abajo, con el lóbulo frontal, que está aquí arriba. Y está también otra cisura bien importante, que sería la cisura central o la cisura de Rolando, que sería esta de aquí. Entonces hay dos cisuras principales anatómicas que nos dividen estas porciones, ¿verdad? Que son importantes para el cerebro. Entonces esas cisuras, la cisura lateral de Silvio tiene tres ramas. Tiene una rama como ascendente aquí, tiene una rama terminal y tiene otra rama aquí que divide el giro frontal inferior. Ya vamos a hablar más adelante cuando ejemplifique lo de las circunvoluciones. Y está la cisura central de Rolando, que es esta aquí, perpendicular casi a la cisura de Silvio. Hay otra cisura bien importante, que no se ve muy bien aquí, pero estaría como aquí atrás. Esta cisura se ve mejor en un corte sagital y es la cisura parieto-occipital. Esta cisura se ve mejor en un corte medio sagital y la importancia de ella es que hace una división entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Por eso se llama parieto-occipital. Y también hay una cisura bien importante aquí, que es una chiquita que se ve acá, que es la cisura calcarina. Y esa cisura calcarina es importante porque divide las áreas visuales en el lóbulo occipital. Igual forma se puede ver un poquito mejor en la parte del corte medio sagital. Entonces, de manera general, están esas cuatro cisuras. La cisura lateral de Silvio, la cisura central de Rolando, la cisura parieto-occipital y la cisura calcarina. Y luego tenemos otras estructuras, que serían los otros surcos, digamos. Entonces los surcos, pues dividamos el cerebro en lóbulos. Como ya dijimos, las cisuras dividen los lóbulos. Ya que tenemos los lóbulos, entonces hablemos de cada uno y los surcos que hay ahí. La cisura central anteriormente tiene al lóbulo frontal, ¿verdad? Asimismo, la cisura lateral de Silvio superiormente y siempre anterior aquí a la cisura central tiene el lóbulo frontal. Entonces del lóbulo frontal vamos a destacar dos surcos principales. Estaría este de aquí que es el surco frontal superior y este de aquí que sería el surco frontal inferior. ¿Por qué es importante estos surcos? Porque me dividen tres giros. Estaría aquí arriba el giro frontal superior, aquí estaría el giro frontal medio y aquí estaría el giro frontal inferior. Entonces, esos tres giros son importantes, claro que sí, porque tienen una función específica, digamos. Entonces, aquí voy a borrar esta aquí porque me confundí, no es esa la cisura central. Me corrigieron ahí. Pero es, ya le puedo decir cuál es ahí. A ver. Esta aquí es. Esta es la cisura central. Sí. Perfecto. Entonces, de la cisura central también podemos hablar con respecto a los giros. Anteriormente está el giro precentral, porque está antes, ¿verdad? Está anterior. Y posterior estaría el giro postcentral. Recuerden, el giro precentral sería en el lóbulo frontal y en el lóbulo parietal estaría el giro precentral. Entonces, en esta forma aquí. Ok. Entonces,
de estos 3 giros frontales, lo más importante que destacar es aquí, en esta parte de acá, el giro frontal inferior, que tiene 3 porciones y que corresponden a un área bien específica, que es el área motora del lenguaje, el área de Broca. Entonces aquí están 3 porciones que se dividen por unas ramas de la cisura lateral, ¿verdad? La porción frontal, la porción frontal, que es esta, la orbitaria, la porción triangular, que es esta de aquí, la media, y la porción opercular, que es esta de aquí. Entonces, esas últimas dos se les conoce como el área de Broca, que es donde nosotros emitimos el lenguaje, ¿verdad? Esta área es bien importante para la parte motora, ¿verdad? Del lenguaje. Entonces, eso es como de manera general lo más importante que se debe manejar con respecto al lóbulo frontal. Ahora, si nos vamos al lóbulo parietal, siempre ubicados aquí con la cisura central, entonces vamos a hacerlo de otro color. Vamos a ubicar entonces el giro postcentral aquí, ¿verdad? Este giro postcentral es sumamente importante porque es el área somestésica primaria, donde todas las sensibilidades del cuerpo se van a interpretar y después van a pasar a áreas somestésicas secundarias para poder comunicarse con áreas de asociación hacia todo el cerebro, ¿verdad? Entonces, está este giro postcentral que en su porción anterior está la cisura central de Rolando, perdón, y en su porción posterior está el surco postcentral, ¿verdad? Este de aquí sería el surco postcentral y este de aquí sería el surco precentral. Y en medio de aquí estaría la susura central de Rolando. Ok. Ahora aquí hay otro surco bien importante aquí, que sería este de acá, que es el surco intraparietal. Ese surco divide el lóbulo parietal en dos, en uno superior y en uno inferior. Y esto es bastante importante porque ambos tienen sus funciones bien específicas, ¿verdad? Entonces, este se conecta aquí con la cisura o con el surco postcentral, ¿verdad? Y entonces divide el lóbulo parietal superior con el inferior. Aquí, en esta parte del lóbulo parietal inferior, hay dos circunvoluciones que son sumamente importantes para la clínica. Entonces, está aquí al final de la cisura lateral de Silvio, estaría la circunvolución supramarginal. Y aquí al ladito estaría la circunvolución angular. Entonces, si se fijan, este es un hemisferio izquierdo, ¿verdad? Entonces, cuando hay lesión en cualquiera de estas dos estructuras, en el hemisferio dominante, puede haber una condición que se llama el síndrome de Hertzmann. Entonces, hay alteraciones como de asociación, como discalculia, disgrafia, pueden haber también desorientaciones izquierdo-derecha. Hay una clínica bien específica para eso cuando hay una lesión específica de esos dos giros, el giro supramarginal y el giro angular también. ¿Ok? Esto más que todo con respecto al lóbulo parietal, ¿verdad? Y estaría aquí entonces la cisura parieto-occipital, que es lo que divide con el lóbulo occipital aquí abajo. ¿Ok? Ahora entonces pasémonos al lóbulo de abajo, que sería el lóbulo temporal. Entonces, ¿cuáles son los surcos que encuentro yo aquí? Estaría este de aquí, que es el surco temporal superior, y estaría el surco temporal inferior de esta forma de acá. Entonces, igual que en el lóbulo frontal, se dividen de esa forma para poder tener 3 giros. El giro temporal superior, el temporal medio y el temporal inferior. Y esto es sumamente importante, más que todo el giro temporal superior, porque aquí cerca de la circunvolución supramarginal, como les había mencionado, están las áreas de audición primarias. Entonces aquí en la profundidad de ese giro temporal superior hay unas circunvoluciones o unas estrías que se llaman las estrías transversales de Heschel. Y ahí están las áreas específicas para la corteza auditiva primaria. Asimismo, cerca de ahí también está la corteza gustativa primaria, cerca de ahí. Y para los lóbulos medio, perdón, para los giros medio e inferior, hay otras funciones específicas. Ya el giro temporal inferior se va metiendo un poco más en la profundidad en el lado de la parte media y va a encontrarse entonces con el hipocampo, con otras estructuras ya más profundas
del encéfalo para poder corresponder a las funciones de memoria, corto, a largo plazo y emociones también. Entonces, eso es lo que podemos ubicar en el lóbulo temporal, ¿ok? Recuerden, el lóbulo temporal está debajo de la cisura lateral de Silvio. Ok, y finalmente estaría entonces el lóbulo occipital, que sería más o menos este de aquí. Si se fijan, agarré una parte de acá, que es donde está esta linita de aquí. Hay una estructura del cerebro que se le llama como muesca preoccipital. Esa muesca preoccipital me define a mí el límite entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Entonces hago una línea imaginaria desde esa muesca preoccipital hacia la cisura parieto-occipital y entonces yo puedo definir anatómicamente el lóbulo occipital. Y como les mencioné, aquí en el lóbulo occipital está la cisura calcarina, que por encima tiene un giro, que es, lo vamos a ver en otro corte, un poquito con mejor detalle, y tiene otro giro por debajo. Entonces, el giro que está por encima es la cuña, y el giro que está por debajo sería el giro lingual o la circunvolución lingual. Y esos dos giros corresponden a la interpretación de los estímulos visuales. Entonces están las áreas visuales primarias. ¿Ok? Eso es como de manera general, ¿verdad? Ahora ya hablamos de surcos, hablamos de circunvoluciones, nada más los más importantes en la cara dorsolateral. Ahora algo importante que hay que saber también es que el cerebro tiene como unos extremos, se podría decir. Y esos extremos son los que se pueden dañar cuando hay traumatismos craneoencefálicos. Entonces me estoy refiriendo a este de aquí. Este es el extremo frontal o el polo, se puede llamar el polo frontal, este de acá. Luego está este aquí, que sería el polo temporal, y finalmente el más posterior sería el polo occipital. Entonces esos tres polos son los que están en comunicación directa, digamos, o más cerquita con la cavidad adentro del cráneo, ¿verdad? Por esa razón pueden sufrir bastante lesiones cuando hay traumas, principalmente del lado temporal, porque uno de los traumas más frecuentes es de la parte del temporal. Entonces, esto es lo que se puede ver de manera como general, la anatomía macroscópica del cerebro con la cara dorsolateral. Y una cosa más que les quiero mencionar también es que aquí no se puede ver muy claro, pero yo les mencioné que hay dos lóbulos, dos hemisferios, perdón. Y aquí, entre los dos hemisferios, hay otra cisura, que es la más profunda, la más importante, digamos, y sería la cisura longitudinal o la interhemisférica. Y en la profundidad de la cisura interhemisférica yo podría encontrar el cuerpo calloso, visto desde una porción posterior, digamos. Entonces, eso es lo que abarca entonces la anatomía en la cara dorsolateral. ¿Okay? Ahora vamos a seguir entonces con un poquito más. Permítanme. Ok, listo. Ok, entonces en este corte igual estamos en la porción, o en la cara, mejor dicho, dorsolateral. Entonces si se fijan que hay algunos números. Entonces esos números son importantes porque a lo largo de los años se ha tratado de identificar topográficamente cuáles son las áreas específicas para alguna función dicha. Entonces, para esto, a inicios del siglo XX, un neurólogo alemán llamado Corbinian Brodmann estableció topográficamente las áreas del cerebro que cuando fueron estimuladas se producía una respuesta específica, ¿verdad? Entonces, siguiendo la dinámica que habíamos implementado aquí, recuerden con las cisuras, entonces estaría aquí la cisura central, esta de aquí, ¿verdad? Y la cisura central, entonces, anterior tiene al área 4 de Brodmann, que sería el área motora primaria, junto con el área 6 y 8, que están aquí arriba en el giro frontal superior, son las áreas motoras suplementarias o secundarias. Luego están siguiendo aquí en el lóbulo temporal, las áreas 9, 10, 11, 12, serían las áreas prefrontales, ¿ok? Luego, si seguimos esta estructura, siempre aquí en el lóbulo frontal, podríamos encontrar las áreas motoras del lenguaje, que serían 44 y 45. Entonces está aquí la porción triangular y la porción opercular del giro frontal inferior que corresponden al área de Broca, área motora del lenguaje.
y estaría aquí posteriormente a la cisura central de Rolando, ya las áreas del lóbulo parietal. Entonces aquí en el parietal encontramos el área somestésica primaria, que es la 312. Aquí vemos entonces el surco postcentral. Y aquí vemos las áreas asociativas de esta área somestésica, que es la 5, la 7, la 39 y la 40 también. Y estas forman parte de las áreas asociativas del parietal. Si se fijan aquí podemos ver el área 40, esta de aquí, el área 39, que estas corresponden a las circunvoluciones, la supramarginal y la angular. Si se fijan aquí también está la cisura parieto-occipital. Entonces aquí me va a definir con el lóbulo occipital aquí abajo. Eso define entonces lo que es el lóbulo parietal. Entonces el lóbulo temporal, perdón, vamos a irnos aquí abajo. Están las áreas 41, 42, que son las auditivas primarias. Están las áreas 22, que son las auditivas secundarias. Por ahí también está el área 43, que es el área gustativa. Está también estas áreas de aquí que están la 38, la 21, la 37. Y en la porción del giro frontal inferior, como les había mencionado, estas están más asociadas a las áreas que corresponden a la memoria a corto, a largo plazo, un poquito más en la porción medial. Aquí está la muesca preoccipital que les mencioné para poder definir entonces posteriormente al lóbulo occipital. Y finalmente en el lóbulo occipital entonces yo tengo las áreas visuales. El área visual primaria es el área 17 y la 18 y la 19 son las áreas asociativas. Si se fijan están un poquito más como anterior las áreas asociativas. El área visual primaria está un poquito más retirado como posterior, más pegado aquí a la cisura calcarina, que sería aquí arriba teniendo la cuña y abajo teniendo el giro lingual. ¿Okay? Eso es entonces algo que estudiamos bastante en neuroanatomía para podernos enfocar en función, y no solo en función, sino en comprensión de los síntomas también. Porque en estas áreas de aquí, por ejemplo, las motoras primarias y la somestésica primaria, hay un concepto que se llama el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, que nos habla incluso más específicamente la topografía de qué partes del cuerpo se controlan por qué partes de aquí, de estos giros. A lo que me refiero es, por ejemplo, estas partes de aquí, como un poco más cerca de la cisura lateral, estarían controlando la cara, la boca. Un poquito más aquí arriba serían los brazos. Aquí sería ya más como las porciones más distales del tronco. Y ya en la porción más como medial estaría el control de las extremidades inferiores. Entonces esto es importante porque cuando nosotros tenemos un paciente que viene con una hemiplegia, por ejemplo, nosotros podríamos sospechar que es lesión del área motora primaria, pero para ser más específicos, tendríamos que ver qué parte del cuerpo tiene paralizado el paciente. Y por eso es importante conocer aquí la anatomía y la distribución topográfica de estas áreas. Lo mismo sucede con el área somestésica primaria, para poder localizar las sensaciones, ¿verdad? Entonces, estas son sensaciones de propiocepción, consciente, inconsciente, y otras sensibilidades también que vienen de la cara, otras sensibilidades de tacto protopático, por ejemplo, o de la propiocepción inconsciente también, que viene información de los usos musculares, y esas también tienen relevo al cerebelo, y esas funciones, ¿verdad? Que se interpretan igual topográficamente en el área somestésica primaria. Okay. Bien, entonces siguiendo aquí con la parte de la cara dorsolateral, podemos ver que este es un espécimen de cerebro que tiene aquí esta capa que está cubriendo lo que es la aracnoides. Esta es la capa intermedia de las tres capas que cubren, de las meninges, que cubren al encéfalo. Entonces igual aquí podemos ubicar las estructuras, ¿verdad? La cesura lateral, la central, aquí el lóbulo frontal, el polo frontal, aquí está el lóbulo temporal con sus tres giros, aquí la muesca preoccipital para dividir aquí el lóbulo occipital posteriormente, aquí arriba el lóbulo parietal. Y aquí abajo se mira el cerebelo también. Entonces, esto es importante ver esta imagen de aquí, también asociándolo a las estructuras craneales que están ahí. Nosotros cuando estudiamos el encéfalo, no solo el cerebro, sino también el continente, el contenido,
Entonces vemos que hay fosas craneales específicas. El lóbulo frontal ocupa la fosa craneal anterior. El lóbulo temporal principalmente y las estructuras profundas se ubican en el lóbulo, en la fosa craneal media. Y la fosa craneal posterior está dada principalmente por el cerebelo, en la que está como acostada ahí, ¿verdad? En esa parte de ahí. Y abajo vendría el tallo encefálico, entonces. Entonces, esta es una vista superior igual de la porción dorsal. No hemos visto nada diferente. Entonces, aquí podemos ver entonces las cisuras centrales que en este lado irían transcurriendo para abajo. Aquí las cisuras, las laterales de Silvio ya no las podemos ver en este corte. Pero aquí sí podemos ver como las cisuras o los surcos temporales superiores. Aquí, por ejemplo, estos de aquí se verían acá. El temporal medio, aquí un poco más abajo. Y aquí se puede ver la cisura parieto-occipital, esta de aquí, que me divide el occipital del parietal, que está aquí. Recordemos que esto es posterior y esto es anterior. Y si se fijan aquí también, en medio, está una prolongación de la dura madre, que conocemos como la hoz del cerebro. La dura madre es el tejido conectivo firme que permite que el cerebro no entre en contacto con las estructuras del cráneo y también protege, ¿verdad?, las estructuras del encéfalo, de infecciones y otras cosas. Entonces aquí se puede ver muy bien la cisura interhemisférica que les estaba mencionando. Si yo con una disección retiro esta dura madre, esta hoz del cerebro, podría encontrar en la profundidad las estructuras del cuerpo calloso, principalmente el cuerpo del cuerpo calloso. Ok. Ahora entonces pasemos a la cara ventral o la cara orbitaria, se podría decir. Orbitaria porque lógicamente aquí están los ojos, ¿verdad? Descansando en estas estructuras que se pueden ver de aquí. Entonces, de igual forma, tratemos de ir ubicando cuáles son las estructuras que hay en esta cara. Entonces, de cajón podemos ver que están estas dos estructuras que están aquí, que son los bordes de los lóbulos temporales, perdón. Aquí los lóbulos temporales hacen como esa forma, ¿sí? Y el lóbulo frontal estaría en esta porción de acá. Aquí podemos ver con mucha delicadeza el tallo cerebral y podemos ver el cerebelo también, en la parte posterior. Entonces, para complementar aquí la delimitación del lóbulo temporal, lo vamos a hacer de esta forma, así. Y como les mencioné, en el lóbulo temporal están los tres giros, el superior, el medio y el inferior. Y el giro temporal inferior es el que se puede visualizar en esta parte de aquí. Es todo este de acá. Disculpen por mis dibujos ahí que no tengo muy buen control del mouse. Y está aquí esta estructura como un poquito más profunda que sería el uncus. Y ahí en el uncus nosotros podríamos ubicar el hipocampo y otras partes de la formación de las memorias a corto, a largo plazo que nos podrían ayudar a distinguir estas estructuras, ¿verdad? A la profundidad. Entonces, esto es con respecto al lóbulo temporal. En el lóbulo frontal podemos ver otras estructuras también. Hay unos surcos, que son unos surcos que se llaman o cisuras orbitarias, que tienen como una forma de H. Entonces dividen como un giro orbitario superior, inferior, en uno medio y en uno lateral. Entonces aquí estarían las áreas que competen, las áreas de Brodmann, a esas porciones orbitarias. No son las de la visión, pero están ahí por anatomía. Igual se puede identificar aquí, que tiene como esa forma de H, esos surcos, ¿verdad? Surcos orbitarios. Luego, aquí en la parte medial, ya podemos ver un poquito más de la estructura, incluso los pares craneales o los nervios craneales. Aquí podemos ver la extensión del prosencéfalo que está identificado por los nervios olfatorios. Esto de aquí, entonces están los bulbos olfatorios aquí y las cintas olfatorias más acá. Estos, como sabemos, tienen unos filetes olfatorios que van a pasar por la lámina cribosa y después por esa razón es que se va a poder interpretar ese estímulo olfatorio, ¿verdad? Y estos están descansando en los surcos olfatorios que están aquí, ¿verdad? Y estas cintas olfatorias, pues cuando llegan a esta porción de acá, tienen como dos divisiones o dos estrías. Entonces están las estrías olfatorias mediales y las estrías olfatorias laterales, que se van a ir a sus núcleos específicos para poder llevar esa información del olfato, ¿verdad? Eso con respecto al lóbulo
lóbulo frontal, ¿ok? Luego, en la parte de aquí en medio, podemos ver otras estructuras que no son propias del encéfalo, pero están aquí, por ejemplo, el quiasma óptico, que se puede ver ahí. Está también un poquito de la circulación arterial cerebral, las arterias carótidas internas, por ejemplo, aquí en la profundidad está la arteria cerebral anterior, que más adelante se uniría con la del otro lado para formar la comunicante anterior. Después aquí estarían las comunicantes posteriores, las cerebrales posteriores, que después se van aquí, la arteria basilar aquí, las vertebrales abajo. Eso más que todo. Y lo demás del tallo, que lo voy a explicar un poquito más a fondo más adelante. Entonces, esto es lo que se puede ubicar de manera general, así bien superficial, en la cara ventral u orbitaria del cerebro, ¿verdad? Eso más que todo. Igual aquí tenemos otra foto en donde podemos ver la cara ventral, ¿verdad? Aquí se puede ver un poquito mejor el tallo y todas las estructuras que hay asociadas aquí. Como les mencioné, aquí están los lóbulos temporales que están aquí. Aquí entonces estaría el uncus del hipocampo. Este sería el giro temporal inferior, este de acá. Y este del otro lado, ¿verdad? Sería el lóbulo temporal izquierdo, en todo caso. Aquí se pueden ver aquí arriba las estrías olfatorias, ese del lado derecho, esta del lado izquierdo, y esta cisura que se ve aquí en medio sería la cisura interhemisférica, porque ahí no hay ninguna estructura, ¿verdad? Y más aquí en la profundidad ya estarían las otras estructuras, ya propiamente del tallo cerebral, más del diencéfalo también y otras estructuras ahí, ¿verdad? Ok. Entonces igual, para terminar, aquí se puede ver un poquito más claro, digamos, esta es un zoom que se ve aquí en la parte más central, en donde se podrían visualizar mejor las estructuras vasculares. Aquí está en el centro, donde estaría ubicado el círculo arterial cerebral. Y aquí en la parte de arriba estaría entonces igual las estrías olfatorias. Estaría aquí esta parte medial, el giro olfatorio medial, el lateral. Y aquí estarían las estructuras del lóbulo frontal, ¿verdad? Todas estas estructuras vasculares que componen ahí el círculo arterial cerebral. Bien, y para terminar entonces, las caras que nosotros hacemos en disecciones para poder estudiar el cerebro, está el corte medio sagital. Y este corte es bastante bonito porque nosotros podemos identificar un montón de estructuras. Entonces, identifiquemos qué es lo que podemos encontrar aquí. Siempre empezando con las cisuras. Entonces aquí podemos ubicar algunas cisuras importantes. Por ejemplo, esta de aquí sería la cisura de Rolando, la que se continúa en la cara dorsolateral que habíamos visto. Esa es la cisura de Rolando. Y si se fijan aquí, hay otra cisura que viene aquí bastante marcada y se viene incluso hasta la parte anterior. Esa es la cisura del cíngulo, ¿ok? O la cisura del giro del cíngulo. El giro del cíngulo está aquí más abajo. Y está también este surquito de aquí, que es el surco del cuerpo calloso, que lo tiene superior. Y esta estructura aquí que ven acá, blanca, es la banda de sustancia blanca que corresponde al cuerpo calloso. ¿Ok? E igual de la misma forma podemos ubicar las estructuras de los giros que hay aquí. Digamos, como esta es la cisura central de Rolando, anteriormente podemos ubicar entonces la, la cisura, perdón, el giro precentral. Entonces, estaría el giro precentral en esta porción de aquí y el giro postcentral en esta porción de acá. Entonces, esos dos unidos forman algo que se llama el lóbulo paracentral o lóbulo paracentral. Y estas estructuras de aquí son las que corresponden a, a la inervación motora y también a la sensibilidad somestésica de los miembros inferiores. Entonces, cuando hay una lesión en esta parte de aquí, ahí puede haber hemiplegia simplemente crural, digamos. ¿Qué otras estructuras se pueden ver aquí también?
en la parte más profunda, aquí central, como les mencioné aquí, está el cuerpo calloso, ¿verdad? Y el cuerpo calloso tiene su propia anatomía también. Ese cuerpo calloso está dividido en 4 porciones. Está el pico, que es la porción más anterior, está aquí. Luego está la rodilla o el genu del cuerpo calloso. Está en la parte más extensa, aquí más superior, el cuerpo del cuerpo calloso. Y finalmente aquí está el rodete o el esplenio del cuerpo calloso. Asimismo, como tiene su topografía, el giro precentral y el postcentral, también tiene su topografía para poder distribuir las fibras de sustancia blanca hacia los hemisferios que se necesita llevar. El cuerpo calloso es una estructura que conecta ambos hemisferios cerebrales para que estén en coordinación, ¿verdad? Otra estructura que se puede visualizar aquí es como esta telita que se ve aquí abajo, que es el septum pellucidum. Y ese es el que divide en medio las cavidades ventriculares que están donde están circulando el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí sería, por ejemplo, este septum pellucidum sería el límite medial de ambos cuerpos de los ventrículos laterales, ¿verdad? Está dividiendo ahí y eso está conectando con otra estructura que está un poquito más abajo aquí, que es el trígono cerebral o el fornix. Y ese fornix tiene un papel bien importante también en el circuito límbico, en el circuito de Papez. Otras estructuras que hay un poquito más aquí abajo, está también aquí el diencéfalo, todo esto que está contenido acá. Todo esto es el diencéfalo que tiene el tálamo, aquí está la adherencia intertalámica, está la estría medular del tálamo. En la parte posterior podemos ver la comisura blanca posterior aquí. Podríamos ver también la glándula epífisis o la glándula pineal y el trígono de la vénula también, que son partes del diencéfalo posterior. Y en el diencéfalo aquí un poquito más anterior estaría el tálamo y aquí más inferior el hipotálamo, que están conectados por el surco hipotalámico que divide el tálamo del hipotálamo. Esto ya es diencéfalo, pero como se puede ver aquí en este corte muy bonito, cabe destacar que se puede identificar. Entonces, si se fijan aquí, regresando al cuerpo calloso, del pico, hay una estructura que conecta ese pico con los núcleos del hipotálamo. Y esa es la lámina terminal. Y esa lámina terminal es muy importante porque en neurocirugía puede funcionar como un sitio específico para poder acceder al tercer ventrículo, que es la cavidad del diencéfalo. ¿Ok? Y finalmente aquí con el hipotálamo, como hay una estructura muy importante endocrina que está aquí abajo, que sería la glándula maestra o la hipófisis, con su porción anterior y posterior, está conectada por el infundíbulo de la hipófisis y el tuber cinereum que conecta directamente con los cuerpos mamilares del hipotálamo. Esas son las estructuras del diencéfalo, más que todo. Y aquí estaría ubicado ya parte del mesencéfalo. Estaríamos viendo aquí la porción anterior que tiene los pedúnculos cerebrales, la calota mesencefálica o el tegmentum, y estaría en la porción posterior la lámina cuadrigémina o el tectum mesencefálico que está compuesto por los colículos superiores y los colículos inferiores. Su cavidad sería ventricular, el acueducto de Silvio. ¿Okay? Siguiendo más abajo aquí entonces con el puente, igual el puente tiene una calota protuberencial y en la parte más dorsal es donde tiene la salida de los pedúnculos cerebrales, de los pedúnculos cerebelosos, perdón. Principalmente el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más voluminoso que conecta el cerebelo, ¿verdad? Y su cavidad principalmente es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo estaría acá, tiene esa forma como fosa romboidea. En su límite superior aquí estaría el velo medular superior o la válvula de Busens o la válvula de Tarín, el velo medular inferior. Y también otras estructuras como el fastigio aquí, llegando más profundo al cerebelo. Y las otras estructuras del cerebelo que estarían aquí, que tiene pues el lóbulo del vermis cerebeloso aquí con sus estructuras ahí, la língula, el lóbulo central, declive, folium y todo eso, para que en ese orden van. Y finalmente aquí estarían las estructuras que competen al bulbo raquídeo, aquí más abajo. Igual de esa forma, ahí en el bulbo raquídeo pues están los centros cardiorrespiratorios, hay un montón de otras estructuras, las olivas, los núcleos de nervios craneales y otras cosas. Pero a nivel de configuración externa,
todo eso que les expliqué aquí es lo que se puede visualizar. De aquí, igual otra vez el surco del cíngulo, el giro del cíngulo aquí, que tiene su porción posterior, su porción media, digamos, y la porción anterior, y también el área subcallosa aquí. Esta área subcallosa es bien importante porque se ha identificado que tiene un papel bastante marcado en los trastornos depresivos y otros trastornos psiquiátricos también. Y por parte de los lóbulos parietal y occipital, ya para terminar en este corte, pues les mencioné que hay unos surcos que se pueden ver mejor en este corte. Y pues por supuesto son estos. La cisura calcarina, que está esta de acá, y la cisura parieto-occipital, que sería esta de acá. Entonces, aquí arriba está la cuña, como les mencioné. Y aquí entonces, en el lóbulo parietal superior, en el lado medial, estaría la precuña. ¿Ok? La precuña, la cuña, y abajo de la cisura calcarina estaría la circunvolución lingual o el giro lingual. Hacia estas estructuras, la cuña y el giro lingual, perdón, llegan las fibras o las radiaciones ópticas que vienen desde los cuerpos geniculados del tálamo. En la vía óptica, por ejemplo, en la vía visual, llegan todas las radiaciones aquí para que se interprete la visión en el área visual primaria, en el área 17. Eso es lo que sucede aquí en las porciones occipitales y parietales. Okay. Entonces, nada más para hacer la asociación, este es un corte igual medio sagital, es decir, a través del cuerpo calloso en la línea media, y podemos ubicar todas las estructuras aquí del tallo, aquí el cerebelo. Esta imagen de aquí a la izquierda es una imagen normal, una resonancia magnética normal. Podemos ver las estructuras óseas aquí, las meninges aquí, el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo, las cisternas, todo lo demás. Y esta imagen de la derecha tiene una alteración que quería que vieran, que es una herniación de las amígdalas cerebelosas. Entonces, nada más para hacer la comparación, esta imagen la tomé de internet, es una malformación de Chiari, en la que hay una herniación de las amígdalas cerebelosas, que obviamente no se ve aquí descrito. Aquí en el cerebelo de esta imagen está bien contenido en su fosa craneal posterior, pero aquí hay una herniación de la amígdala cerebelosa. Y por compresión de esa herniación, el paciente se puede morir porque puede dejar de respirar. Aquí está el centro respiratorio. Ok, y entonces, para continuar, el tallo cerebral. El tallo cerebral es importante por todas las estructuras que hay, principalmente las de los nervios craneales, o los pares craneales, como les dicen comúnmente. Pero básicamente aquí lo definimos, así como definimos en cerebro lóbulos, lo hacemos por los segmentos que tiene el tallo cerebral, ¿verdad? Entonces, aquí estaría el mesencéfalo, aquí estaría el puente, y aquí abajo estaría el bulbo raquídeo. Esas son las tres partes que componen el tallo cerebral. Y para cada una, entonces vamos a hablar qué es lo que podemos encontrar. Aquí en el mesencéfalo, en el límite inferior, encontramos este surco que se llama surco protuberencial superior o surco mesencefálico protuberencial, así como dividiendo el mesencéfalo con el puente, ¿verdad? Y estaría un poquito más aquí arriba, ya donde se hace contacto el mesencéfalo con el diencéfalo, cuando desaparecen los pedúnculos cerebrales. Entonces, en el mesencéfalo podemos ubicar aquí estas estructuras. Estos son los cuerpos mamilares, que son del hipotálamo, como les había mencionado. Estas bandas de aquí que se ven acá son los pedúnculos cerebrales. Son las estructuras que conectan toda la información que viene desde abajo con el cerebro y viceversa, lo que va del cerebro hacia abajo, ¿verdad? Pueden ver aquí también unos espacios o estructuras asociadas que son las sustancias perforadas anterior y posteriores, estas dos. Y en la sustancia perforada anterior principalmente se llama perforada porque ahí perforan unas arterias que se llaman las arterias tálamo perforantes, que son ramas del círculo arterial cerebral y después se van a grupos talámicos específicos. Y en el caso de los nervios craneales, en el mesencéfalo tenemos dos nervios craneales, como su origen aparente.
Entonces está el tercer nervio craneal o el oculomotor que nace aquí en la línea media. Pueden ver aquí, este es el izquierdo y este es el derecho. Y estarían un poquito más laterales aquí los nervios trocleares o patéticos. Estos nervios realmente no salen en la porción anterior. De hecho, son los únicos nervios que emergen desde la porción posterior del tallo cerebral y vienen a encontrarse aquí en la porción anterior. Y antes de eso se decusan, ¿verdad? O sea que este nervio, que es el izquierdo, realmente nació de la parte derecha, ¿ok? Entonces, eso es lo que se puede encontrar a nivel macroscópico en el mesencéfalo. Entonces, de nuevo, las sustancias perforadas posteriores, anterior, el tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal, los pedúnculos cerebrales, los cuerpos mamilares. Aquí se ve el infundíbulo que va a conectar con la glándula hipófisis. Aquí está el quiasma óptico que da las cintillas ópticas que se van a ir al cuerpo geniculado lateral de cada lado. Y básicamente eso es lo que se puede identificar del mesencéfalo. Ahora siguiendo para abajo, las estructuras del puente. Entonces, si nosotros teníamos aquí arriba el surco protuberencial superior, vamos a tener abajo entonces el surco protuberencial inferior. O esta es la unión bulbopontina, se podría decir también. Entonces, aquí es donde está contenido el puente. ¿Y qué estructuras identificamos aquí? Lo que más destaca serían estas fibras transversales que van a componer entonces el pedúnculo cerebral, perdón, pedúnculo cerebeloso medio, que es el sistema aferente principal del cerebelo. Hay una vía que viene del cerebro que se llama la vía córtico-pontocerebelosa y básicamente hace eso, es una vía motora que nos permite la regulación de los movimientos esqueléticos por parte del cerebelo. Y entonces vienen esas fibras desde el cerebro, pasan por los cuerpos, perdón, por los pedúnculos cerebrales, llegan al puente y se conectan al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Ok? Y para hablar entonces de los nervios craneales, siempre en el puente, aquí en la porción anterolateral del puente se ubican los nervios trigéminos, el quinto nervio craneal, con su porción sensitiva, que es la más gruesa, y después sus tres ramas, que es la rama B1, B2 y B3, ¿verdad? Y su porción motora, que es la más chiquita, que esa es la que le va a dar inervación a los músculos de la masticación y eso principalmente. Entonces, eso es lo que podemos visualizar, ¿verdad? De este nervio de acá. También aquí en la base, si se fijan, emergen otros nervios craneales. Y si seguimos el orden, después del 5 va el 6, que sería este nervio de acá. El nervio abducens o el motor ocular externo, que permite hacer la rotación horizontal del ojo izquierdo y derecho, ¿verdad? Así, una porción lateral. Están entonces después los nervios 7 y 8 aquí. El facial es el 7 y el vestíbulo coclear o el estatoacústico es el octavo. Y aquí en medio hay un nervio que es el nervio intermedio, que es parte del nervio facial también, que tiene funciones motoras y parasimpáticas. Eso con respecto al puente, lo que podemos ubicar de esta parte de acá. Algo importante que quiero destacar también es que el nervio 7 y el 8 están contenidos en un sitio, un espacio, digamos, específico, que es el ángulo pontocerebeloso. Entonces, a veces cuando se producen trastornos en alguno de estos nervios o cercano a ellos, se pueden producir los síntomas que corresponden a la inervación de cada uno. Uno de los tumores más frecuentes asociados aquí a los nervios 7 y 8 podría ser el neurinoma del acústico o el neuroma vestibular schwannoma. Esos pueden afectar estos nervios y pueden comprimir esas estructuras y causar sorteras neurosensoriales o otros tipos de síntomas. Eso es lo que se puede visualizar aquí en el puente, ¿verdad? Y aquí abajo en el bulbo raquídeo, para terminar, el bulbo raquídeo, pues siguiendo con los nervios craneales, también en la parte lateral podemos ver la emergencia del noveno par craneal, que es el glosofaringio, el décimo par craneal, que sería este, que es el nervio vago o neumogástrico, y el undécimo par craneal, que sería este, el nervio espinal accesorio. ¿Ok? Ese es en la parte lateral, ¿verdad? Y estaría aquí
en la parte un poco más medial, el último nervio craneal, que es el nervio hipogloso. Entonces, ya las estructuras propiamente del bulbo raquídeo, algo que quiero destacar aquí es la línea media, aquí, este surco de aquí, que es la continuación del surco anterior de la médula espinal. Se viene aquí igual en el bulbo raquídeo, lo divide en izquierdo, en derecho. Estas estructuras que están aquí serían las pirámides. Y esas pirámides son importantes porque ahí es donde van los fascículos descendentes motores, principalmente los córticos espinales y los córticos nucleares también. Este surco donde nace aparentemente el hipogloso se llama el surco preolivar. ¿Y por qué se llama preolivar? Porque en la porción lateral están las olivas. Aquí en las olivas se pueden identificar estos bultos por el complejo olivar inferior que tiene un relevo con el cerebelo también y está ubicado en esa porción del bulbo raquídeo. Y más aquí, más lateral, podríamos ver ya las estructuras laterales, que son básicamente las continuaciones de los segmentos cervicales superiores. Ya más abajo podríamos ver entonces las raicillas que nacen ventrales, digamos, del nervio C1, el C2 y así, ¿verdad? De los segmentos medulares, ya la médula espinal. Y algo que cabe destacar también del bulbo raquídeo es esta estructura que puse aquí, que es la decusación de las pirámides. Y ese es muy importante, esa porción, porque esto es lo que hace que los síntomas de las hemiplejías sean contralaterales, porque el 90% de los fascículos córtico-espinales directos se decusan en esta decusación de las pirámides, valga la redundancia, y después se van al lado contralateral para provocar entonces las alteraciones. Entonces, esto es lo que se puede ver en la cara anterior del tallo encefálico, ¿verdad? Anatomía macroscópica, superficial. Igual aquí se puede ver un poquito mejor. En la imagen de la izquierda es un esquema un poquito más elaborado y en la parte de la derecha podemos ver entonces ya un espécimen preparado. Entonces igual aquí en el mesencéfalo, aquí arriba, dos nervios craneales, el tercero y el cuarto. Aquí el puente, lo que más destaca, sus fibras transversales. En la porción anterolateral está el trigémino. Aquí el límite inferior, ya podríamos ver aquí siempre en el puente, entonces, el abducens, el facial, el nervio intermedio, el nervio vestíbulo coclear, eso en el puente. Y aquí abajo, en el bulbo raquídeo, podríamos ver entonces la emergencia del nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio espinal accesorio y el nervio hipogloso, para complementar todos los nervios craneales que salen aquí. Sus núcleos están contenidos en la profundidad de estas estructuras, ¿verdad? El puente, el mesencéfalo, el bulbo raquídeo. Aquí está entonces la continuación de ese surco medio anterior de la médula espinal y aquí las pirámides y aquí este bultito de acá, las olivas. Igual de esta forma podemos ver aquí, por ejemplo, las pirámides, las olivas. Aquí se puede ver muy bien la oliva del lado izquierdo de este paciente. Esta porción de aquí ya sería como de la médula espinal propiamente, ¿ya? Alejado de la decusación de las pirámides en el bulbo raquídeo. Los nervios trigéminos podemos ver cómo resaltan aquí también. Aquí arriba, siguiendo el mesencéfalo, como se pueden ver los pedúnculos cerebrales, uno de los cuerpos mamilares bien claritos ahí. Y estaría aquí las porciones del lóbulo temporal, lo que va aquí, lo que hablamos de la porción ventral del encéfalo. Y aquí, que no se ve muy claro, pero estas son las emergencias de los nervios que acompañan aquí el bulbo raquídeo, ¿verdad? Como el glosofaringeo, el vago, y más aquí abajo las amígdalas cerebelosas y las porciones del cerebelo. Eso es entonces lo que podemos ver en esta cara del tallo cerebral. Entonces, aquí igual pueden ver un poquito mejor la emergencia de esos nervios craneales, nada más para dejarlo bien claro. Entonces, hablamos del tercer al duodécimo nervio craneal, ¿verdad? Que se puede identificar. Entonces, estos de aquí serían el tercer par craneal. Este de aquí, el delgadito, sería el nervio troclear o patético. Este de aquí sería el nervio trigémino, el quinto, con su parte sensitiva, que es la delgadita aquí. Estos largos de aquí en la porción medial, nervio abducens. Aquí podría verse el facial con su nervio intermedio, este de aquí, y este nervio, el vestíbulo coclear.
estas ramas de aquí, el nervio glosofaringio, el nervio vago más aquí y un poquito más acá abajo el nervio espinal. Y estos que salen de acá, el nervio hipogloso. Y se pueden ver muy claramente de ambos lados. Esta es una disección bastante bonita en la que se pueden estudiar bien los orígenes aparentes de los nervios craneales. Ok. Igual aquí podemos identificar varias de las estructuras, como habíamos mencionado. Por ejemplo, aquí el número 1, el quiasma óptico, podemos ver. Este sería uno de los nervios ópticos, específicamente el derecho, ya para alcanzar el ojo de su lado. Este de aquí, el número 3, sería el tercer nervio craneal. Ven cómo emerge aquí en la base del surco protuberencial superior. Este de aquí, el número 4, sería la cintía óptica, la que va hacia los cuerpos geniculados laterales, ¿okay? Para seguir la vía óptica. Aquí el número 5, bien voluminoso el pedúnculo cerebral del lado derecho. Aquí en el número 6, igual podríamos ver, aquí ya sería incluso la parte del tálamo, el cuerpo geniculado, ya haciendo contacto directamente ahí. El número 7, las fibras transversales, aquí pontinas. El número 8, si identificamos aquí directamente, sería el surco protuberencial inferior, aquí. El número 9, las pirámides. El 10, aquí podemos ver igual las otras estructuras y así, ¿verdad? Entonces, como ya se los había explicado. Y ahora para complementar entonces la anatomía de superficie del tallo cerebral, hay que hablar de la cara dorsal o de la cara posterior. Entonces en la cara posterior vamos a ver que necesitamos remover el cerebelo, porque lógicamente el cerebelo está ahí atrás, ¿verdad? Entonces para poder ver las estructuras que están como al fondo, digamos, de la fosa romboidea, que es el cuarto ventrículo. Entonces, igual vamos a dividirlo como mesencéfalo, como puente y como bulbo, ¿verdad? Entonces, empezando con el mesencéfalo aquí arriba, podemos ver las estructuras que están posteriores del mesencéfalo que componen la lámina cuadrigémina. Entonces son estos bultos que ven aquí, son los colículos inferiores, los que estoy dibujando ahorita, y los superiores que dibujé primero. Los colículos superiores aquí se conectan por un brazo conjuntival con los cuerpos geniculados laterales y los cuerpos geniculados mediales se conectan con los colículos inferiores. Igual. Entonces, para que no se me olvide a mí, a veces para tener como un orden con la vía visual y con la vía auditiva, yo hago una forma así como de brazo, como haciendo un flex de bíceps. Entonces, en la dirección que yo vaya, yo voy a tener la correcta combinación. Entonces, si empiezo aquí en mi deltoides, me voy lateral y me voy superior, quiere decir cuerpo geniculado lateral se va con colículo superior. Y esa es la vía auditiva. Y si fuera al revés, sería empezando desde mi puño. Entonces, inferior y medial. Entonces, colículo inferior va con el cuerpo geniculado medial y esa es la vía auditiva. Eso es como para tener una mejor comprensión de ambas vías. Y eso es el mesencéfalo propiamente. Recuerden que los cuerpos geniculados son parte del tálamo, son parte del diencéfalo, pero están ahí por cercanía, ¿verdad? Igualmente, del parte del tálamo están estos bultos de aquí arriba, que son los pulvinares del tálamo, que también tienen asociación con los colículos superiores en la vía auditiva, en la vía visual, perdón. Y aquí estaría también esta estructura de acá, que sería la glándula epífisis o la glándula pineal. Esa glándula que secreta la hormona melatonina para el control del sueño y otras funciones gonadales, por ejemplo, y así. Y del mesencéfalo, pues eso es básicamente lo que se puede decir. También la emergencia de los nervios craneales trocleares, como les mencioné, aquí se pueden ver, ¿verdad? Este nervio que de hecho macroscópicamente es uno de los nervios más delgaditos de todos los nervios craneales, el nervio troclear. Ok, ahora con el puente entonces, en el puente podemos ver estas estructuras que están acá, que son las que se comunican directamente con el cerebelo. El cerebelo tiene pedúnculos también, son pedúnculos cerebelosos superiores, el medio, que es el más voluminoso, y el inferior. Entonces ahí se puede ver muy claramente el pedúnculo cerebeloso superior
que conecta el cerebelo principalmente con la parte superior del puente y también un poquito el mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio, que conecta directamente con el puente y el cerebelo. Y el inferior, que conecta un poquito también con las estructuras superiores del bulbo raquídeo y del puente inferior también. Estos pedúnculos cerebelosos son importantes porque para comprensión así general, digamos, el pedúnculo cerebeloso superior lleva información eferente, es decir, todo lo que sale de los núcleos profundos aquí del cerebelo pasa casi toda la información por el pedúnculo cerebeloso superior. El medio compone la vía córtico-pontocerebelosa principalmente, como les había mencionado, y esa es básicamente una aferencia para el cerebelo. Y otra aferencia bien importante es el pedúnculo cerebeloso inferior, que lleva principalmente los fascículos espinocerebelosos, los que llevan la propiocepción inconsciente, la información de la estiración, de la tensión de los órganos de Golgi, de los usos musculares del músculo esquelético, para poder tener un tono muscular. Toda esa información sensitiva, aferente, viaja por este pedúnculo cerebeloso, el inferior, o cuerpo restiforme se puede llamar también. Entonces, para ubicarse aquí igual en la porción que estoy delimitando ahorita, sería la fosa romboidea, ¿verdad? Y esa fosa romboidea, pues, en su profundidad, tiene estas eminencias que salen acá, que son las eminencias del facial. En la configuración interna, cuando nosotros estudiamos los núcleos de los nervios craneales, adentro de ahí está ubicado el núcleo del sexto par craneal y el núcleo del facial está un poquito más como anterolateral. Entonces, las fibras del núcleo facial hace como una vuelta aquí alrededor del núcleo abducens y eso es lo que provoca esta eminencia del facial, por eso se llama eminencia del facial. Hay otras estructuras aquí cercanas también, que son unas estrías transversales, y aquí más abajo, siempre en la profundidad de esta fosa romboidea, está algo que se conoce como el área postrema, dada por dos trígonos, el trígono del hipogloso y el trígono del vago, más aquí. Y este es el centro quimioreceptor del vómito. Entonces, cuando hay síndrome de hipertensión endocraniana, por ejemplo, uno de los síntomas principales son los vómitos en proyectil. Y eso sucede porque hay una compresión en el área postrema y por eso el paciente vomita sin tener náuseas usualmente. Entonces, eso es algo que se identifica aquí en la anatomía. Y aquí abajo, más posterior, encontraríamos entonces el óvex o la porción más inferior de esta fosa romboidea del cuarto ventrículo. Y aquí podemos ver también los velos medulares, estas porciones que están aquí, cubriendo como el techo del cuarto ventrículo. Y bueno, eso más que todo del puente, ¿verdad? De la cara dorsal. Y para finalizar, en el bulbo raquídeo, las estructuras importantes en el bulbo raquídeo serían las que vienen de los fascículos del cordón posterior, más que todo. Entonces, si se fijan aquí, hay unos bultos, estos de acá. Estos que acabo de dibujar son los tubérculos gracilis, porque aquí es donde están contenidos los núcleos gracilis que vienen del fascículo gracilis o de Gol, que llevan información de tacto fino, epicrítico y también vibración, es decir, propiocepción consciente, la traen desde partes inferiores del cuerpo, ¿verdad? Específicamente desde las regiones sacras, coxígeas, hasta los segmentos del torácico medios, digamos, como hasta T6. Y están aquí lateralmente otros tubérculos, los tubérculos cuneiformes. Entonces, aquí es donde están los núcleos cuneiformes que llevan ese mismo tipo de información, solo que de los segmentos torácicos superiores del cuello, de los miembros superiores. ¿Ok? Entonces, toda esa información se va aquí. Y esto que estoy dibujando aquí es lo que compone entonces el cordón posterior o el cordón de sustancia blanca posterior de la médula espinal, si se va un poquito más abajo. Y este sería el surco medio posterior, entonces. Este sería entonces el surco posterolateral de acá, que se puede ver muy bien el bulbo raquídeo ahí.
Y están aquí lateralmente las olivas. Entonces estas serían las olivas que las podríamos ver también en la porción anterior. Ok. Eso sería más que todo la anatomía así de superficie, lo que podemos identificar en una cara posterior del tallo cerebral. Aquí se puede ver una cara posterolateral, como una variación, se podría decir. Y entonces aquí podemos identificar igual, aquí el mesencéfalo, el nervio troclear aquí, los tubérculos cuadrigéminos o los colículos superiores e inferiores, la glándula epífisis, el pulvinar del tálamo. Estas ya son parte del tálamo, los cuerpos geniculados, el pedúnculo cerebral aquí, de este lado. El pedúnculo cerebeloso medio que está aquí. Y esta aquí sería la emergencia del trigémino. Aquí cortado, aquí entonces están los pelos medulares superiores. Aquí se pueden ver las estrías transversales que les había mencionado. Aquí la emergencia incluso de estos nervios que son los que salen del ángulo pontocerebeloso. Y aquí se pueden ver entonces los trígonos del hipogloso, los del vago, la emergencia aquí de otro par craneal. Y aquí abajo en el bulbo raquídeo se pueden ver en la porción posterior los tubérculos o las eminencias que se forman por los núcleos gracilis y cuneiforme. ¿Okay? Y aquí la emergencia de los otros nervios craneales también. Y eso es básicamente lo que se mira en este corte de aquí. Y para finalizar hay una porción también que es igual siguiendo la línea media. Se puede ver la estructura del tallo cerebral aquí. Entonces igual el mesencéfalo se puede ver aquí con su cavidad, el acueducto de Silvio. Y en la parte posterior está la comisura blanca posterior, la epífisis, la vénula aquí y aquí los colículos superiores e inferiores. Ahora del puente, entonces aquí podemos ver lo que está más voluminoso, que es la calota protuberencial. Después la conexión que sería aquí, entonces con las fibras transversales del pedúnculo cerebeloso medio. Aquí la cavidad entonces del cuarto ventrículo, que es lo que conecta con el acueducto de Silvio. Y el acueducto de Silvio lo que conecta arriba con el tercer ventrículo. Y aquí en el piso podemos ver los plexos coroideos, que son las estructuras que secretan el líquido cefalorraquídeo a nivel de esos ventrículos. Y aquí podemos ver todas las estructuras también del cerebelo y el bulbo raquídeo aquí en su máxima expresión. Podemos ver otras estructuras vasculares también, estructuras como las he mencionado, el trígono cerebral, el cuerpo calloso, la lámina terminal aquí, el componente anterior del hipotálamo, la comisura blanca anterior, estaría como por aquí, este sería el quiasma óptico, aquí está el nervio óptico, la glándula hipófisis, adeno y neurohipófisis. Y eso sería más que todo para la presentación. No sé si tienen alguna duda o algo que no haya quedado muy claro, pues traté de ser lo más breve que pude. Muy buena exposición, Alejandro Barrientos. Excelente, me encantó. Se nota la pasión que le tienes a la neurociencia, a la neuroanatomía. Me identifico mucho contigo, ya que también a mi temprana edad, ya cuando estaba en los primeros años de la escuela y el colegio, fue que inició mi amor por la neurocirugía y la neurociencia como tal. Te felicito mucho, bastante, porque para el nivel donde estás fue excelente ponencia, excelente manejo de la anatomía. Me encantó que agregaras datos funcionales y datos clínicos. Fue muy excelente esa parte. Me gustaría también que a partir de aquí los demás seminarios también contengan esas pequeñas pinceladas. En realidad estuvo bien completa tu presentación, abarcaste mucho terreno, mucho terreno. En realidad pensaba que solamente ibas a hablar de configuración externa como tal del cerebro, lo que es solamente el telencéfalo, pero también veo que incluiste el tallo cerebral. Claro, claro está, por eso se extendió tanto la exposición. Eh, unas pequeñas correcciones, y más que correcciones, serían solamente aportes. Primero preguntar si alguien más de los que están aquí participantes tienen alguna pregunta,
algo más que agregar, pueden hacerlo en este momento. No, doctor. No, sin preguntas. Ok, perfecto. La primera, Alejandro Berrios, es solamente en cuanto a la duración del tema. Vamos a tratar de que sea un poquito menos. Yo sé que era bastante difícil que la resumieras más, porque es que tocaron varias estructuras, varias áreas del cerebro. Usualmente tanto el tallo como el telencéfalo se estudian por separado, pero te tocó junto, no sé por qué. Esa cosita vamos a tratar de corregirla a medida que avancemos, de tratar de dividir un poquito más los temas. Antes de seguir con una que otra aclaración, me gustaría preguntar eh, hasta dónde llegaremos con estos temas y cuál es el fin de lo mismo, ya que la doctora Vargas, ella me invitó para que se fuera su monitor de neuroanatomía en este transcurso, pero no tengo muy claro cuál es el fin ni hasta dónde vamos a llegar. Ella, lamentando el caso, porque está haciendo su fellow en base de cráneo y eso, y la diferencia de horario se le dificulta porque está en el hospital en procedimientos quirúrgicos, así que la mayor parte del tiempo los estaré acompañando y para mí es un gusto, un placer de verdad, y más aún si vamos a mantener ese mismo nivel de ponencia que has establecido tú. Entonces, me gustaría saber cuál es el objetivo, hasta dónde llegaremos, el fin y eso. Sí, bueno, yo le explico, doctor, el punto de reunirnos aquí es porque actualmente en nuestra universidad, como pudo ver al principio, nosotros en la Facultad de Ciencias Médicas no contamos con un laboratorio de neuroanatomía propiamente dicho, que en mi opinión debería de estar porque es una materia que se le hace difícil a muchos estudiantes y con la parte práctica de poder hacer disecciones de cerebros y todo sería un poquito más fácil entenderlo. Entonces, yo como estudiante de pregrado he tratado de involucrarme bastante con los asesores de neurociro, y pues la idea de tratar de llevar a cabo estas capacitaciones es para que nosotros podamos dar un cierto tipo de tutorías a los estudiantes que vienen llevando esas clases y también que nos sirvan a nosotros como preparación si queremos perseguir una especialidad en alguna de esas áreas. Entonces, inicialmente ese es el plan, pero dado que yo estuve hablando la vez pasada con la doctora Vargas y ella me dijo que sí es bastante difícil, me dijo los requisitos que necesita un instructor de neuroanatomía y la verdad es que yo le soy honesto, doctor, no siento que tenga las competencias. Primero por la presencialidad, lo de las disecciones y todo eso, no he tenido yo esa experiencia todavía. Y pues sería algo bueno implementar en nuestra universidad. De lo contrario, pues sería el seguimiento que usted nos podría dar para que nosotros pues nos vayamos acostumbrando un poquito más a estos temas, a darles más profundidad y que los llevemos de la mano para que podamos llegar a una especialidad. Ese es Excelente, me parece muy bien. Entonces, nada, estoy totalmente dispuesto a colaborar. Me parece muy buena su preocupación, que estén atentos a mejorar esa área y demás. De entrada, realmente felicitarlos, ya que es muy bonita la universidad, me gustó allí la presentación que hicieron. Es tremendo campus. Y también mencionar que a nivel de América Latina es muy difícil la disección en cuanto a la anatomía, ya que las universidades no invierten mucho para mantener esos especímenes, porque es muy difícil, ameritan químicos y preparaciones especiales para mantener los especímenes anatómicos para que el estudiante pueda hacer disecciones. Eso es más frecuente y se ve más en los países primermundistas. Claro, si en verdad les gusta y ustedes perseveran en lo que es la ciencia neuroquirúrgica o neuroanatomía como tal, más adelante, claro, se involucrarán y verán disecciones. Pero es muy bueno que esta iniciativa que están tomando en cuanto a los temas. Me imagino que ya para las próximas presentaciones tienen temas como tal, Yo, repartidos. eso quedaríamos como, lo podemos dejar pendiente ahorita, incluso, no sé si usted estaría de acuerdo que usted nos diera un poquito de repaso para que nosotros tengamos un mejor enfoque para poder explicar estos temas o algún tema en específico que sea como de importancia para que nosotros lo manejemos, pues estaría muy bien también. Sí, entonces lo que podemos hacer es darnos cuantos temas así en esta modalidad y otros impartirlos yo. Ok, Otros de más importancia.
impartido por mí para que orientarlos, que si anatomía interna en especial, por ejemplo, el tallo, que es bastante complicada, o la gema cerebral, y dar ciertas orientaciones clínicas, acompañando con temas así como este, para poder complementar a la perfección lo que es la neuroanatomía. Ya entrando en lo que es tema, las pequeñas aclaraciones que yo pude notar, que permíteme nuevamente felicitarte. Número uno, en cuanto a, la circunvolución, a los lóbulos que mencionaste. Ciertamente sí, se conocen 5 lóbulos, pero hoy en día se está hablando ya hasta de un sexto, ya que están tratando de incluir el lóbulo límbico como tal, lóbulo límbico, ya con su, compuesto por lo que es el hipocampo, el cíngulo, etcétera. Otra cosita que me gustó mucho que lo mencionaras, fueron las cisuras, que hay muchos, como bien dijiste, que las suelen confundir con los surcos, sabiendo muy bien que las cisuras son más profundas y los surcos son menos profundos. Cisuras dividen hemisferios, dividen lóbulos, y los surcos que dividen, bien como lo mencionaste, las circunvoluciones. Muy importante es saber en cuanto a la ínsula, que te faltó mencionar unos cuantos detallitos de ella, tales como que está dividida por el surco limitante de Rayleigh, que es lo que lo convierte un islote como tal, todo ese surco limitante que está allí, y que, como bien mencionaste, para poder verla hay que remover parte de los 3 lóbulos, tanto del temporal como el parietal y el frontal. Esas pequeñas partes de los lóbulos que se remueven en sus circunvoluciones reciben el nombre de opérculos. Opérculos, que significa en griego parte oculta a través de. Como puedes ver, por eso el giro que está aquí, que mencionas en la parte frontal inferior, el que está al lado del círculo piramidal, recibe el nombre de opérculo. Cabe destacar que ese no es el único opérculo, ya que cada lóbulo tiene su opérculo. Está el opérculo de Hell, el opérculo de Arnold, etcétera. Eso es una parte que quería puntualizar. Otra parte es que la ínsula como tal es uno de los lóbulos que más circunvoluciones tiene, ya que se le describen 5 circunvoluciones con sus surcos limitantes. Otra cosa muy importante que mencionabas allí, más que agregarlo, porque vi que trataste de involucrarlo, lo vi muy bien por la asociación clínica, es que cada vez que hablabas de corteza, mencionabas la palabra hemiplegia. Una simple corrección allí es que cada vez que hay una lesión, si es de tipo vascular a nivel de lo que es la circunvolución postrolándrica o el área motora primaria, casi siempre cuando es vascular, para no decir siempre, se presenta como una mono, no M, ¿ok? Monoparesia o monoplegia. Así, clínicamente, de una vez, cuando conocemos esto, podemos pensar que el ACV o el evento vasculocerebral isquémico, en este caso, que es el más frecuente, sucedió precisamente en una de las pequeñas arterias terminales de la cerebral media. Así, cuando vemos un paciente con una monoparesia de miembro inferior de un lado o del otro, de una vez podemos localizarla, porque si hay algo que tiene la neurocirugía y la neurociencia, es que la clínica es 99% fiel a las lesiones anatómicas y estructurales. Otra cosita que cabe destacar allí es en cuanto a las fosas que mencionaste, la dijiste muy bien, perfecto, el lóbulo frontal que descansa sobre la anterior, el lóbulo temporal que es sobre la media, y hacia atrás el tallo cerebral y el cerebelo sobre la posterior. El occipital como tal descansa sobre la tienda del cerebelo o el tentorio. Perfecto. Hay otra cosita que faltó, que es en un corte anterior o coronal como tal, que se le conoce a nivel de neuroanatomía como un corte de Fletching, es la hendidura cerebral principal, esta misma, aquí debajito, exacto, entre los lóbulos temporales y la base del cerebro, esa hendidura muy importante que se describe a nivel anatómico, que se conoce como hendidura cerebral o hendidura de Bichant. Siempre es buena tenerla en cuenta. Esa hendidura que se forma porque ya la pía madre y el aracnoide se pliega muy bien a la cara dorsal, a la cara ventral cerebral. Otra datito anatómico que faltó allí es si puedes colocar la imagen ventral del cerebro o inferior. ¿La tienes por allí? Sí.
Esa. Ok, perfecto, puede ser con esta. Es que yendo a lo que son las circunvoluciones o los giros orbitarios, muy importante aquí, y aquí un tip neuroquirúrgico que nosotros usamos mucho en la neurocirugía, especialmente al momento de clipar aneurismas, en lo que es, como mencionaste, comunicantes anteriores y de la arteria cerebral y la arteria cerebral posterior en sus ramos más terminales, es el giro recto. Por ejemplo, aquí el giro orbitario medial se divide en dos por el surco olfatorio, que es la impresión que deja el nervio olfatorio en ese surco, ¿sí? Ese surco que queda medial al surco olfatorio medial se llama giro recto. Ese giro recto es un giro de importancia anatómica para nosotros los neuroquirúrgicos, ya que muchas veces cuando accedemos a patologías de base de cráneo no nos deja ver y es el giro que nosotros usualmente hacemos una ablación o retiro del mismo. Retiramos el giro recto y obtenemos un campo anatómico genial, bacano. Entonces, ese pequeño tip ahí. Otra cosita que faltó decir solamente fue en la anatomía en cuanto al tallo cerebral, en la parte de la protuberancia, o puente de Barolio, como le llaman algunos, es el surco basilar, que es ese surco medio, que es el surco que deja la arteria basilar como tal, va allí recostada, y deja esa impresión anatómica. Yo soy un poquito fanático, como te dije, al igual que tú, que se nota tu afición por la neuroanatomía. Por tanto, amo los nombres anatómicos de antaño. Y amo también, como le dicen al puente de Barolio, que también se le conoce como cabellera de Foville, precisamente por la disposición transversa de la fibra que tiene la protuberancia. Otra cosita también es el agujero que está allí, el agujero ciego, que está justamente en el surco bulbo protuberancial, ese mismo, que también se le conoce con el epónimo de Fositavic Asir. Otra cosita también es que, por ejemplo, en la cara dorsal o posterior del tallo cerebral, colócala por favor. Claro, como cabe destacar que tu exposición fue muy completa, tanto para incluir como tallo, como cerebro, porque esto siempre se ve por separado, pero estuvo muy bien. Faltó mencionar lo que es el locus ceruleus, que es un área bastante importante porque es la principal área adrenérgica a nivel del sistema nervioso central, que está justamente lateral a lo que es los colículos faciales. También cabe destacar algo que dijiste del área postrema. El área postrema como tal guarda relación, sí, con los trígonos, tanto del hipogloso como del vago, pero no es precisamente esa estructura anatómica, queda justamente en el surco medial de esto, en la parte inferior, superior, justamente superior al óbex. Y cabe destacar que como decías, es un importante centro quimioreceptor que pertenece a unos órganos o a unos núcleos que se llaman núcleos circunventriculares, que carecen, muy importante, ya lo veremos más adelante, el conjunto, que son 12, carecen de barrera hematoencefálica. Por eso son fácilmente estimulados por cualquier sustancia o por cualquier estímulo a nivel gastrointestinal, porque llega allí directamente vía hematógena. Eso. Y por último, a ver, ¿no? Ya eso era todo. Permíteme otra vez felicitarte nuevamente. Muy completo tu tema, me encantó. Como lo expusiste, las láminas estuvieron perfectas. Para tus compañeros que siguen posterior a esta presentación, de verdad pusiste una barra bastante alta. Felicidades. Gracias, doctor. Y nada más volverle a agradecer también porque usted tuvo el tiempo de poderse reunir con nosotros y espero que esto nos pueda seguir sirviendo a nosotros para nuestra preparación académica y pues espero también que nos pueda seguir pasando su conocimiento a nosotros para poder mejorar en esta área de la medicina que es tan bonita. Entonces, Ok, excelente. Me imagino que la doctora Vargas tiene tu contacto, ¿no? sí, doctor.
Sí, Ah, ok, perfecto. Entonces, ponte en contacto con ella, como fuiste el que inició, para que ella te dé mi contacto y así yo pasarte una lista de temas y dividirlos y así señalarte cuáles estaría impartiendo yo y cuáles ustedes. ok, perfecto, doctor. Así vamos a hacer entonces y pues si no hay más que decir o alguien que tenga alguna pregunta, no sé, algún comentario, pues yo creo que sería el fin de esta conferencia. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Mucho gusto. Excelente. Bueno, muchas gracias y que estén bien todos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Gracias. doctor. Un placer. Muchas gracias. Buenas noches.